Guillermo, una de las discusiones recurrentes, la prepandemia, sobre todo años 2018, 2019, era la manera en como ya se había instalado un modelo de producción en el arte que era siempre como orientado a generar espacios, eventos, exposiciones relevantes, exposiciones ambiciosas en la franja del mes del arte. Esta franja era como la franja triple A, ¿no? En donde estaba toda la, digamos, visibilidad, ¿no? Toda la atención puesta como en las ferias, obviamente de parte de artistas, agentes del arte, coleccionistas, curadores. ¿Usted cree que después de todo lo que ha pasado eso va a seguir siendo así? Estamos en esta activación, eso se va a ir recuperando lentamente ese mismo modelo, vamos a estar entrando ya en un tiempo como en esa misma línea, o usted cree que, digamos, eventos fuertes o situaciones de índole social como la que sucedió con el paro y todo lo que también sucedió ahí a nivel como artístico, saliéndose como de este circuito convencional, va a afectar un poco la escena, digamos, tanto convencional como lo que está creándose? Ah, Jaime, a ver, en primera instancia, usted publicó en unas historias de Instagram en Esfera una pregunta que hizo una persona respecto precisamente a esto y aparecieron una serie de respuestas. Albarracín evaluaba de lejos un campo, un sector al cual se había integrado, como usted lo decía, como que se integró de manera activa, siendo jurado de becas, etcétera, relacionadas con la Feria Arbo, y que después, como que ahorita diga como, ok, yo creo que ya se había demostrado la fatiga de ese modelo, llegó como, no, yo creo que para personas como él, como críticos que se querían integrar al sistema y operar institucionalmente, esa postura y la crisis misma que asumieron las instituciones los dejó en el vacío, y lo mejor que pueden hacer es optar por el retiro monástico, y digamos que en este caso también un poco emulatorio por parte de Albarracín, como que quiere ser el Godard colombiano, lo único que le falta es hacer cine, ojalá lo hiciera, pero en ese sentido como que el retiro y la idea de me voy porque lo que hay acá no me anima, decir, todo esto es una mierda, yo me voy para otro lado porque esto va a seguir siendo una mierda, es como una actitud que no permite ni dialogar con el fenómeno, ni entender el fenómeno, y además como amenazar en el sentido de, yo que tengo la perspectiva privilegiada, me voy de este sector porque es que ustedes no fueron capaces de resolver esa mierda. Y entonces en ese punto me parece que quedarse ahí es quedarse en el lamento infantiloide de ¿para dónde voy? Y para dónde voy en medio de un sector donde yo me quiero vincular, pero lo critico y le tiro piedra, pero mientras tanto estoy golpeando para decir qué pena, vengo a pedirle trabajo, venga, le limpio los vídeos de la roca que le lancé antes. Y en ese sentido me parece que hay perspectivas mucho más eficaces. Por ejemplo, la de la persona que hizo la entrevista anuncia una posibilidad respecto a cómo agentes del campo, me llamó la atención que le respondieron personas de diferentes generaciones, de diferentes enfoques ideológicos, es decir, desde feministas fundamentalistas hasta cínicos postirónicos, hay un espectro bastante amplio e interesante de personas que responden allí. Hablaban y había como un consenso específico respecto a la transformación de la valoración de la práctica artística y de su mismo rol, como que se transformó la definición de arte, se transformó la definición de productor de arte, y me parece que en ese sentido, esa transformación se dio porque con el paro se evidenció un choque entre la burbuja que nos venía ofreciendo tanto Arbo como el modelo de economía naranja, después que venía como a darle aire a ese zombie que nadie sabe dónde poner. Y en ese sentido, ese modelo de artista, de gestor, de promotor y de arte que se articulaba a través de ese campo entró en crisis, y por otro lado, apareció un tipo de arte no académico altamente impactante en términos mediáticos y visualmente impactantes, en términos de recuperación, construcción y circulación en torno a memoria también muy eficaz, digamos que no el lagrimeo permanente de Doris Salcedo reclamando víctimas para que le ayuden, para que ella haga un monumento a nombre propio, sino más procesos de gestión y autogestión de colectivos donde se renunciaba a la autoría en términos de taggers y grafiteros, donde se afianzaban grupos de colectivas, donde se impedía la participación de hombres para generar además espacios de diálogo y hablar
sobre otro tipo de dinámicas que les afectaban no solo en el campo de la producción, de lo creativo, sino en la vivencia en términos de la crisis que esta sociedad les ofrece permanentemente a ellas como única alternativa. Entornos comunitarios, por ejemplo, lo que sucedió en Cali respecto a asociaciones barriales, asociaciones de amigos, grupos de barristas, artistas que participaban allí que daban también cuenta de esto, y una manifestación, una evidencia de esos resultados, no una lamentación de esto es una mierda, sigamos quedándonos por internet, sino vamos a operar en el tejido público, en el espacio público, en el entorno mediático, en las redes sociales, en la construcción de medios alternativos, y en algo que yo creo ahorita que lo veo pasar un poco con preocupación, porque me parece que epistemológicamente las personas que se comprometen con esa iniciativa como que no la analizan, pero incluso en la configuración de un mercado. Es decir, ya se está viendo, lo estoy viendo desde hace como un mes, como la proliferación de ferias, subastas, exposiciones donde se venden fotos de manifestantes, donde personas que participaron en las primeras líneas de producción de contenido mediático sacaban fotografías, después imprimen las fotografías y las presentan en espacios, instituciones no vinculadas a este circuito de arte contemporáneo, sino a otro circuito de arte contemporáneo que empiezan como a capitalizar en esa producción. Entonces, lo que cuestiono simplemente es como pasar tan rápido de la imagen antisistémica a la imagen para la venta. Habría que analizar ese paso en términos de lo que hicieron esas personas, o escucharles más bien también respecto a por qué quieren hacerlo, y si al final quieren terminar vendiendo sus fotos de encapuchados en la Feria Buró, que perfectamente podría pasar, así como está pasando ahorita en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, donde en el último piso hay encapuchados y se habla de protesta, pero de Chile, porque hay que tener en cuenta que el sector aquí le genera asco al curador de ese museo, entonces como que se institucionalizan, pero se domestican, entonces podría pasar, pero digamos que ya incluso hasta un mercado se está creando. Y también estaba viendo, Jaime, que ya hablándolo en términos globales, hay incluso posturas, esta la leí en Artnet, en las noticias de Artnet, esta fue publicada el 24 de noviembre, donde Stacey McCormick hablaba de la necesidad de acabar con la comisión en la venta de arte, con la necesidad de formalizar los procesos de intercambio de bienes por capital en contextos como el de la producción de arte y la circulación de arte. Y en ese sentido, esta postura de McCormick me lleva a pensar que la pandemia y las crisis derivadas del confinamiento, la caída en poder adquisitivo, la elevación ahorita mismo de procesos inflacionarios y, por ejemplo, casi que la entrada en crisis existencial de los modelos de formación, de estas academias carísimas que cobraban para que la gente recibiera clases por Zoom, etcétera. Ese panorama, no, más bien esa combinación de factores ofrece un panorama donde posibilidades como el replantearse profesionalmente, el replantearse gremialmente y el replantearse ante otros gremios, por ejemplo, el de galeristas e intermediarios, que eran quienes ponían las reglas del juego, es una pregunta que ahorita se puede hacer y que veo que se está haciendo en inglés, es decir, la gente la va a leer, y que valdría la pena ver cómo se formula acá y cómo, si le interesa al campo artístico de proveniencia universitaria, cómo se podría establecer para pasar, vuelvo otra vez, como del aislacionismo existencial sentimentaloide a un análisis efectivo del contexto en el que nos estamos moviendo. Bien. Y otro, sí, eso que se menciona, Guillermo, pues esa conversación me pareció muy, muy interesante, la que propició Elena Sánchez en su página de Facebook, ¿no? Porque además, pues uno veía también Facebook como que no pasaba nada, no sé, yo casi no lo volví a usar, ¿no? Porque a veces publicaba, era como textos en el portal y se publicaba, era como el enlace, pero de resto veía que la gente se iba de Facebook, cerraba Facebook, ¿no? Eliminaba cosas y de repente apareció esto porque no tenía mucha fe. Pues para mí Facebook, para discusión es muy complicado porque uno ve esta figura de que alguien hace una pregunta, ¿cierto? En su perfil y de alguna manera, si alguien está como en contra o algo, como que se puede un poco polarizar la situación y lo bloquean o se cierra, ¿no? Como que se ve
¿Qué pasa? Pero a mí que me sorprendió que había voces muy disímiles, ¿no? De diferentes proveniencias que hablaban de lo una cosa o la otra. Y la pregunta era muy buena, ¿no? La pregunta de Elena, que también pues estaba invitada a este espacio tras escena a hablar precisamente de eso. Era eso, ¿no? Cómo cree que el estallido social impactó como la escena del arte. Y pues ella lo hacía más referido como al arte político, ¿no? Que eso fue un tema especial. Pero volviendo a eso, era como, bueno, se recupera un poquito la discusión que había, la gente que participaba, que me pareció como muy interesante. Y también, pues siguiendo como en esa línea de lo que estaba planteando al comienzo, era como cambios que se han podido dar en el campo. Otro aspecto que, no sé, que nos pudo llamar la atención fue el giro que tuvo también la manera de publicar durante el paro, digamos, lo que se puede llamar como la escena pues, no oficial, ¿no? Los espacios independientes, o inclusive académicos como 070, ¿no? Canal 2, esa serie de medios que cogieron y aparecieron y vimos un mundo absolutamente distinto gracias a ellos, ¿no? Como que realmente los espacios oficiales eran absolutamente pues spam, basura, realmente bloqueando todo. Y lo que uno veía, me acuerdo Jafran, el chico, pues el fotógrafo, con esta cámara, ¿no? Como en vivo, reportando todo, y además las escenas terribles, lo que veíamos, dio pie como a este, digamos, grupo grande, pues, medianamente grande, que era como de los plataformas independientes como desde temblores, todos, ¿no? Los que estaban allí, en fin, los que estaban reportando, personas individuales, inclusive gente de teatro y de televisión que yo no veía mucho, que por ejemplo el caso de los que hacían esos directos de Instagram, ¿no? Que hacían como, hablaban con gente sobre estos casos y lograban que como tenían muchos usuarios, lograban tener como mucha visibilidad también. Entonces, eso llevó como a muchas cosas y creo que de alguna manera también Instagram, que era antes como muy de vacaciones y heladitos y cosas bonitas y la ropa y todo como que, ¿no? O foticos con las obras, ¿no? Porque ahorita cuando la gente va a ver, uno ve curadores que cuando van a mostrar una obra, pues tiene que estar uno ahí, eso es una cosa como que pasa en todos lados. Se volvió como más lo que llaman como un Instagram diagramático, ¿no? Como que aparece el texto, son varias paginitas y ¿usted cree, le ve futuro a eso realmente, a eso que pasó allí? ¿Cree que esos espacios realmente como que se generó una nueva posibilidad de publicación o eso lo veo como algo temporal y de coyuntura para el caso del estallido del paro? Lo que he visto, Jaime, con estos espacios es que hay dos vertientes. Una, la de los espacios que optan por la producción de noticias estilo canal local, y Sí, estos pasaron, por ejemplo, de cubrir los abusos y muy ejercicios valientes. de violencia Uh-huh. que ejercían miembros del Estado y paramilitares contra manifestantes. Entonces saltan de ahí a, por ejemplo, la presentación cada vez más abundante de actos de delincuencia. Digamos que he visto como que han variado de eso a otro robo en Bucaramanga. Ayer raponearon a una señora aquí en Bogotá en la 22, en Medellín, en la avenida no sé qué carajos, en choque de motocicletas. Digamos que esa Sí. es una variante por Uh-huh. la que han tomado. Y otra es la de complementar la práctica periodística con algo que podría llamarse como educación activista o directamente práctica política respecto a generar, por ejemplo, editoriales sobre la situación actual, sobre el proceso electoral que se avecina, prevenir constantemente, estos los más activistas como que hacen un constante llamado de atención a las personas que se movilizaron para decirles no permitas que tu abuela y tu padre y tu mamá salgan a votar otra vez por el que diga Uribe, despierta y ve a votar, puto Sumer, puto millennial. Sí. Y en ese sentido, esa oposición creo que se ha dado de manera bastante marcada. Por otro lado, me llamó la atención, hubo no sé cómo se llama eso. Hay un programa en W Radio que es a mediodía donde está Calvás, el Sí. periodista este que hizo la cosa también de los tapabocas de Arbo, y Uh-huh. Calvás
estaba entrevistando a precisamente, y además como con la sorpresa del clase media, del mando medio, que es como, ay, puta, tengo que hacer la tarea, como con la sorpresa fingida de, ay, es que todas estas personas que estaban en canales alternativos estaban haciendo política y ahora se candidatizan, nos traicionaron, y es como, Sí. huevón, obvio, obvio, por eso hacían eso, por eso salen con el puto celular y ponen sus datos y ponen el cuerpo para que los del ESMAD les disparen por la espalda. En ese sentido, obviamente sí, y me parece que en esa entrevista la respuesta que dio Alberto Tejada respecto a esa situación fue como contundente, es como sí y qué putas, o sea, que me va a impedir usted porque tiene W Radio y porque está, comillas, sorprendido porque no provengo de los Andes, no provengo del CESA, no tengo estudios en economía y no soy mal funcionario, me va a prohibir entonces que genere una campaña política. Entonces me parece que ese programa, es que no sé cómo se llama, ese programa en específico podría como dar cuenta de ese efecto. Y en ese sentido, valdría como ver la pena respecto a estas personas que decía como que estaban generando como procesos de dinamización en torno a las exposiciones sobre sus fotos, etcétera, si de pronto ahí salen candidatos o candidatas. Recuerdo que una mujer que se destacó dentro del paro por haber dirigido una orquesta en Ah, sí, Medellín, sí. esta mujer sí está como acompañando una campaña política y ella también está acompañando a estos colectivos que están vendiendo las fotografías. Como chévere ver de qué manera esos colectivos como organizaciones de base entran a apoyar eso y por supuesto de lo que, no, de lo que estamos hablando y lo que nos importa, cómo dentro de sus reivindicaciones y luchas políticas van a hablar sobre política cultural, ¿no? Ajá, ajá. Pues porque no hay que perder de vista, Jaime, que en este paro los artistas, el gremio artístico puso muertos, no el universitario, pero sí el gremio artístico puso muertos, el gremio artístico sufrió censura y las acciones a nivel de lo cultural visual fueron bastante contundentes y protagónicas. Sí, no, no, y además que lo conecta uno ya no solamente con el inicio de la pandemia, sino con pues con lo que paró en el 2019, ¿no? Todo lo que sucedía allí, luego lo vino las censuras del mural, el mural, pues ahí ha seguido, pues el caso del mural de Tiendo la Orden, fíjate que hace poco la Corte Suprema o la Corte Constitucional dijo, eso no lo pueden tocar, eso tiene que estar allí, ¿no? Como que siempre la idea de silenciar. Y también, pues que eso es una cosa que viene de atrás y que después de la pandemia, pues obviamente todo lo hemos ya sabido, pues todo el mundo salió, ¿no? Con mucha más fuerza y eso es como la escena que está allí y estamos ya cerca de las elecciones y estamos como una especie de, ¿no? Calma chicha, como llaman, ¿no? Vamos a ver qué pasa de aquí a, que llega diciembre, que va a pasar rapidísimo, ¿no? Ya aparece enero y aparecemos otra vez ya ahí. Que, Ya, que, que, que además diciembre se va a pasar rapidísimo, Jaime, porque en la reactivación de la pandemia, pues con esta variante que ahora mismo está obligando a cerrar fronteras a nivel África, Europa, esa situación, como que esa reducción del espacio de fiestas, que antes era como eso, como las vacaciones de la manifestación, las vacaciones de la protesta porque faltan 5 para las 12, esa latencia se va a reducir y creería yo la actividad proselitista y la actividad de estos grupos que buscan como generar lo que llamo educación política va a estar muy, muy, muy presente. O sea, del putas ver la novena de la primera línea, pero chévere que saliera. sí, 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 no, claro. No, y también, no sé, ya pensando un poco como el efecto en el campo del arte que hablábamos precisamente ¿se cree que va a llegar un tipo de obra, o sea, un tipo de obra, entre comillas, política, que va a, pues, a proponer para instituciones o para exposiciones, el tipo de obra que tiene que ver como relacionada con el paro, ¿no? O lo que se habla ahora, pues que también hay que tener en los proyectos como el tema de género, ¿no? O lo trans, o sea, como que eso tiene que estar como incluido, o hay una especie de también como de tokenización de esos problemas, ¿no? Como que si uno no tiene a alguien de género en eso, o no hay un proyecto con eso, como que es como que no está bien, ¿no? Como que ahora sí, pasó esto, pasó los monumentos, entonces si no hay alguien también MISAC, o si el artista ahora no es de origen indígena, no sé, como que hay en el campo creo que hay de alguna manera como una especie de aprovechamiento de eso, pues como suele pasar en el campo del arte, ¿no? Un poquito como, hey, estamos acá, mire, estamos, ¿no? A tono con lo que pasa a nivel social. Yo no iría tanto del campo como de ciertas instituciones, Jaime. Es decir,
El Ministerio de Cultura, por ejemplo, está fluctuando de una manera bastante a su estilo, bastante Amalia de Tombesca. Precisamente la atención que logró captar de poblaciones y comunidades anteriormente marginadas dentro de los sistemas de becas, y seguramente esa tokenización que la convierten en entrevistas, en vivos. Ahora vamos a hacer como las entregas de los artistas que estuvieron en el evento de arte y política organizado por el Ministerio de Cultura durante el paro, etcétera. Ese tipo de estrategias van a pasar, y pues es como la chambonada del ministerio. O sea, es como obvio, es que está Andrés Gaitán ahí, ¿qué podemos esperar de una respuesta por parte del área de artes? Por otro lado, creo que las individualidades operan y ponen en crisis a las instituciones. Digamos, un artista que ni quitaba ni ponía en el sector, que había llegado aquí de paseo y se quedó, Iñaki Chavarri, hizo una de las obras más significativas respecto a arte y política en el evento este de ferias, cuando puso La Has Cagado, Sí. calculando como la posibilidad de que Duque visitara este Parque Ricos para que viera arte malo, etcétera, y dentro de todo el arte malo que iba a ver, como que alguien le dijo, le hacía un señalamiento, y la respuesta institucional fue como, marica, llevémoslo rápido, escondámoslo, porque toca meterlo en la casita colonial, porque de pronto se da cuenta de que alguien le está haciendo un comentario. Entonces, no creo que haya una desaparición de ese tipo de prácticas, creo que se destacan más las individualidades, y en ese sentido, esas individualidades van a dedicarse, yo creo, a explorar posibilidades de comprensión del fenómeno en términos globales, en términos generacionales, o en términos como de transformación cultural. Digamos que ahí me encanta el timing de una obra como la de Juan Obándola, que actualmente está presentando en el premio Luis Caballero, como respecto a la fabricación de consensos a partir de bodeguitas en contextos como el político colombiano, y esa lectura cómo se puede amplificar respecto a otros campos de acción o análisis. Sí. Me llama la atención, por ejemplo, el hecho de que en el programa de becas Arte Joven 20 por 21 hubo artistas que hablaron directamente del paro, y obviamente obtuvieron pues lo que se espera que va a producir el área de artes del ministerio, que fue censura directa. Tanto así que después, cuando uno les quería entrevistar, como ven, hablemos de la censura que sufriste ya estos artistas, incluso decían como, venga, qué pena, no, prefiero no hablar Sí. porque prefiero no hablar. Y en ese sentido, incluso creo que la estrategia de construcción de propuestas relacionadas con el clima social se anuncia cada vez más, creo yo, a partir de las individualidades, cada vez más atractiva, como que no hay que buscarla en los contextos institucionales, sino más bien dentro de los contextos institucionales, ver pequeños ejemplos, que igual es una situación que ha tenido el campo artístico como en su trayectoria, ¿no? Como que no es que se dan grandes movimientos respecto a una retórica visual, sino que hay individualidades que después son reunidas y después dan la idea falsa de movimiento, como lo que pasó con la generación Daros y la idea de arte y política, etcétera, que pues originalmente no era tal. Ya de cara como a lo que viene pasando como con estos eventos, bueno, ya tocamos un poquito el caso de la Semana del Arte, casos como el Premio Luz Caballero, bueno, Guillermo fue jurado, ¿no? De esa versión que escogió estos candidatos, bueno, estos nominados para que, cómo ha visto la recepción de ese proceso, digamos, en términos de lo, comparándolo con lo que pasaba antes y lo que pasa ahora, que buena parte de eso ha sido también por el tema, pues obviamente los protocolos de bioseguridad, bla, 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 ¿no? Que hay que inscribirse, pero no sé, creo que de alguna manera, a pesar de todo, eso ha ido funcionando y pues tiene una importancia la que ha tenido. Y también una manera de relacionarse uno con el espacio muy distinto, porque antes pues era una cosa del día a día y ahora pues uno aprecia mucho poder ir a ver una muestra, ¿cierto? O poder ir a ver algo presencial, ¿no? Y además está el esfuerzo institucional detrás y todo ese tipo de cosas que tampoco es tan fácil, ¿no? ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Cree que ha tenido como, en qué ha cambiado digamos, ese... Cambió su público para bien. Digamos que como que todo ese efecto de profesionalización y artistas jóvenes formados o en formación empieza a acudir de manera bastante masiva en comparación con como cuando yo era joven o estaba en formación e iba a estas exposiciones, como que se ve más público, se le ve más atento,
los guías en términos de su procedencia generacional también desarrollan estrategias que me parece son bastante adecuadas y bastante acordes con las que busca este público joven. Por otro lado, los viejos vamos seccionados, digamos que nosotros ya como somos viejos dentro del campo artístico, vamos calculando el tiempo para no encontrarnos con esa persona que odiamos. Entonces, como nosotros jugamos con ese timing, entonces nos encontramos y lo que usted dice de valorar los espacios de encuentro, pasa un resto respecto a cómo nos encontramos en el espacio, cómo dialogamos atendiendo ¿cómo es? Distanciamiento, tapabocas y tome trago, pero entonces con el tapabocas, etcétera, como jugando con estrategias para mantener la socialización por un lado, y estas a su vez se replican en espacios de remate donde los viejos, pandillas de viejos, recorren diferentes sectores, Chapinero Alto, Parkway, en las cercanías de la Macarena o en entornos ya en el norte, donde continúan con sus carillas y siguen como socializando, aprovechando la oportunidad que les brindó la exposición. Es decir, he visto que lo que ha cambiado es que los remates, por ejemplo, son mucho más largos y en esos remates la alegría de encontrarse y de dialogar y de manica, hace 6 meses estábamos encerrados, ahora podemos estar juntos, eso se dinamiza mucho. Y de esos remates he visto, en esas conversaciones que operan en esos remates, hay un clarísimo interés por lo que está pasando institucionalmente. No simplemente ir a rematar por rematar, emborracharse hasta perder el conocimiento, sino antes de Sí. dialogar respecto a lo que pasa en el campo. Muchísimos de nosotros como defendiendo como ciertas prácticas sociales que adquirimos, como, ay, es que ahora me da mamera salir, etcétera. Pero en últimas, yo creo que también es por el fluir del licor, en últimas terminamos dialogando sobre lo que nos interesa hablar y creo que los tiempos dedicados a esas conversaciones se extienden y se amplían y se consideran importantes, se considera nuevamente valioso discutir y respecto a la manera como estos eventos, no solamente los institucionales, sino también los de espacios alternos al circuito institucional, se están dando, en todos estos hay una mayor conciencia de la labor de activación, de que ya no es simplemente hacer un en vivo para superar ese factor y ya, sino que se integra, se hace dinámico, se hace orgánico, se hace incluso estructural al mismo desarrollo de la actividad expositiva.